Última parte de esta edición de 40D Argentina en Democracia. Estamos recuperando la historia de la llegada de Néstor Kirchner al poder. Antes de seguir con nuestros invitados, vamos a abrir esta parte final del programa con lo que fue la definición del balotaje. Estaban anotados Carlos Menem, que había sacado el mayor porcentaje en la votación en primera vuelta, y Néstor Carlos Kirchner. Se definió de manera sorpresiva. Fíjese cómo. Era muy difícil ser candidato en esta elección por la bronca de la gente con la política. Había que jugarse, había que exponer sus ideas, había que ponerlas sobre la mesa, y realmente creo que todos los que compitieron lo han hecho. Yo con algunos tengo diferencias muy profundas, pero realmente quiero felicitar a todos aquellos que tuvieron una clara conciencia cívica. Carlos Menem, en una actitud desafiante, prometió su seguro triunfo. La segunda vuelta, evidentemente, va a ser un paso formal y nada más, porque más allá de lo que puedan decir algunos, vamos a triunfar y vamos a triunfar rotundamente. Pero 4 días antes del balotaje, desistió de su candidatura. Estimo conveniente no participar en esta segunda vuelta electoral. Esa misma tarde, Néstor Kirchner emprende su camino hacia la primera magistratura. Quiero que sepan todos los argentinos que entre todos un nuevo tiempo está a punto de comenzar. Y comenzó nomás. Algunos le llamaron con un arte un tanto despectivo la era del pingüino, ¿no? Aquí en la República Argentina. Pero, ¿qué trajo la era de Néstor Kirchner a partir del momento en que se confirma su llegada a la presidencia? Un hombre que necesitaba, por sobre todas las cosas, acuñar poder para tratar de gobernar, para tratar de llevar adelante la política que él quería llevar. Sí, definitivamente cuando Menem se retira de esa elección, no le permite a Néstor Kirchner ganar la elección y asumir desde ese lugar la presidencia, ¿no? ¿Hubiera sido distinto un arranque con una victoria en el balotaje? Y por lo menos hubiera tenido ahí un caudal de votos y demás que sí era distinto en términos de la legitimidad con la que iba a asumir. De todos modos, él ya tenía un camino emprendido, que era construir un espacio político transversal, lo que se llamó la transversalidad, digamos, a los distintos partidos políticos, un espacio que incluía organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y demás. Él se reconocía en la historia de las abuelas y de las madres, se reconocía como parte de esa generación diezmada que había tenido que no solo había sido reprimida por el régimen dictatorial, sino que en realidad también había tenido una cantidad de ilusiones y de proyectos de país diferentes a los que se pusieron en juego en ese momento de la dictadura, ¿no? Y me parece que desde ahí él entonces empieza también a recuperar no solo lo que van a ser las demandas de los movimientos de derechos humanos, con todo lo que tuvo que ver con la ley de punto final, de obediencia de vida y punto final, que al darlas de baja permitió ahí avanzar en los juicios a los genocidas, sino que también desarrolló políticas importantes en materia de otras cuestiones, como por ejemplo todo lo que tuvo que ver con el trabajo en términos de los juicios a la Corte Suprema, que también estaba siendo cuestionada, todo lo que desarrolló en materia económica, digamos. Él plantea otro modelo de país, un modelo de país anclado en lo nacional, en la producción y en el empleo como forma de crecimiento. Va a proponer también una redefinición de las políticas sociales que venían hasta entonces vigentes. Y todo esto también me parece, podríamos seguir enumerando más cuestiones, pero digo, todo esto es posible porque en realidad él está planteando también un modelo de país soberano e inclusivo, y en ese sentido también puede entenderse acá, lo comentaba Eduardo, digamos, una de sus primeras decisiones
poder reestructurar la deuda y saldar esa deuda con el Fondo Monetario Internacional, que había sido había sido uno de los actores principales que había estado digitando las políticas en la Argentina, claro. las políticas económicas en la Argentina durante las décadas previas. No había forma de crecimiento, decían algunos economistas y la gente que estaba cerca de Néstor Kirchner. En la vida, si alguien está endeudado y de manera muy fuerte con algún acreedor, se hace realmente muy difícil poder vivir el día a día sabiendo que te tenés que cruzar a la vereda del frente para no cruzártelo, a quien le estás debiendo plata. Por eso es que quiero ahora, y antes de seguir con nuestros invitados, que recordemos, que repasemos el momento de la asunción de Néstor Kirchner, el momento del juramento y su primer mensaje, donde ahí queda en cierta forma planteado lo que va a ser inicialmente la base de su gobierno. Esto era lo que ocurría en ese momento de la asunción. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. Y hace entrega del bastón presidencial al señor presidente de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Dos cosas que se comentaron y mucho en aquel entonces de quiénes eran los periodistas que cubrían y analizaban estos discursos. Néstor Kirchner dijo en primer término que no dejaba convicciones en la puerta de la Casa Rosada, como tal vez algunos presidentes tuvieron que hacerlo, anteriores presidentes. Y la otra cuestión, tengo un sueño. Eduardo, ¿vos participaste de ese acto? ¿Lo seguiste atentamente? ¿Estuviste en la Plaza de Mayo? Estuve en la plaza, sí, por supuesto. Fue una movilización, hay que acordarse de quién eran los invitados a la Asunción. Yo creo que para tratar, te lo decía fuera de cámara, tratar Néstor Kirchner y esa etapa se necesita mucho más tiempo porque es muy rico, no solo en anécdotas, sino en la profundidad. Vos preguntabas recién si él construyó gobernabilidad. Sí, pero sin abandonar los principios, lo que dijo en el discurso. La educación como norte, la producción, llevar y tomar la rienda de la economía y no esperar recetas. Por eso muchos se reían, pero tuvieron que hablar durante años del superávit gemelo, el superávit comercial y el superávit fiscal. Sí. Pero lo hizo sin efectuar ningún ajuste. Perdóname, la estadística marca que en esa primera etapa de su gobierno creció, por ejemplo, el salario como no creció las jubilaciones en la famosa revolución productiva que proponía Carlos Menem, ¿no? Hay que acordarse de los jubilados, por eso es tan rico en medida, pero también esa recuperación que se da en el discurso se da también en los sectores productivos, porque también esa fuga de capitales permanente que hay en la Argentina durante esa época también se frenó por la crisis social y económica. Hay un detalle que yo quiero, y para que después hagamos un cierre conjunto, hay un tape que recuperaron nuestros productores del archivo de Canal 10 que está realmente interesante en cuanto a algunas imágenes que usted tal vez pueda identificar. El Néstor Kirchner corriendo a saludar a la gente que estaba en Plaza de Mayo, sí, y que
que sorprendió a todos. Todos decían, ¿qué pasa con la seguridad de quien asumió la presidencia? Entre otras cosas, porque va a haber personajes que lo empezaron a acompañar políticamente al asumir como presidente en la Argentina. Fíjese. Minutos antes de las 4 de la tarde del domingo 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner se retira del Congreso luego de ofrecer su primer mensaje como presidente ante la Asamblea Legislativa. En vez de dirigirse a la Casa de Gobierno y entrar por la alfombra roja que estaba preparada, al bajar del auto, Néstor Kirchner enfila hacia un grupo de manifestantes que lo esperan del otro lado de la valla. También señalan las crónicas que hubo gente que se acercó interesada por algunos gestos, por lo menos heterodoxos, de quien asumiría como presidente. Pero más aún, por la presencia de Lula, Chávez y Fidel. La herida se la cierran con pegamento antes de que le tome el juramento a los ministros. Antes también de que salude desde el balcón. Bueno, empezaba para Néstor Kirchner lo que él llamó un sueño. ¿Cómo cerramos esto? ¿Qué reflexión final les pedimos, María José, Eduardo, pueden realizar sobre esto, el arranque de Kirchner en el poder? En un minuto, para darle más tiempo a María José, es que no es un sueño de Néstor. Él tenía un sueño, él tenía convicciones. Y ayudó que muchísimos argentinos, sobre todo jóvenes, que es las que están sufriendo la crisis hoy, empezaran a tener sueños en Argentina. Esa es la principal política de Néstor. Bien, convocando todos los sectores, la transversalidad que habías mencionado, María José. Sí, me parece que devolvió de algún modo la capacidad de la política para la transformación de la sociedad, de una sociedad más igual, y se le devolvió al pueblo, digamos. A un pueblo que había visto que no era posible, venía viendo en las décadas anteriores que no era posible hacer transformaciones que fueran hacia una sociedad más justa, más independiente, más soberana, con producción, con crecimiento, para mayor cantidad de personas, con redistribución, digamos. Y él, en ese sentido, me parece que permitió esto. Por eso lo del sueño, por eso lo de también el entusiasmo que fue generando en las juventudes y en muchos actores políticos que se fueron sumando también, ¿no? La generosidad de compartir el sueño fue lo más importante de Néstor. Bien, bueno, a los dos les voy a agradecer por la participación en el programa. Realmente un tema rico y las vivencias que ustedes han tenido, las que han contado fuera de cámara también, en cuanto a ese análisis a veces apresurado entre nota y nota, que bien valdría que mucha gente pueda conocerlo y que lamentablemente por falta de tiempo no podemos realizar. Así que, diputado nacional Eduardo Fernández, muchísimas gracias. Doctora María José Franco, muchas gracias por participar en el programa, los dos. Bueno, gracias, y muy oportuno esto porque el 27 es la fecha del aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, así que me pareció justo como también el programa en este contexto también, además de los 40 años de la democracia. Bien. Valorar que los SRT, la importancia de tener servicios de radio y televisión de la universidad y público, recuerden, pero también cimienten los 40 años de democracia. Sobre todo en momentos en donde tanta falta hace valorizar esto que supimos conseguir, defender, respaldar y vivir durante 40 años. En momentos donde a veces algunas críticas hacen que debamos, por supuesto, fundamentar esto que es una forma de vida y que hemos elegido aquí en la República Argentina. Gracias a los dos. Vamos a la última pausa, ya volvemos para el final, no se vayan.